Buenas tardes, mi nombre es José Luis Cruz Carrasco del grupo 35. Yo le voy a hablar sobre lo que vi en este semestre de la materia Análisis Genético y Métodos de Mejoramiento, que me fue impartido por la maestra María de Lourdes Leiva Aguilera. Le voy a hablar sobre Gregor John Mendel y sus experimentos. Gregor John Mendel fue nacido en 1822 en Erfurt, en Austria, y él entró a su universidad en 1843 en la genética de estudios, y él estuvo estudiando sobre las guisantes. En el primer experimento, Mendel tenía dos plantas diferentes. Y de las dos plantas quitó los estambres del pistilo, quitó los estambres para que no se autofecundaran. De ahí él agarró el polen de otra planta, de otra variedad, para añadirla en donde le quitó los estambres. De ahí en ello él le llamó que fue una cruza. Aquí les voy a mostrar una imagen. Aquí les voy a mostrar la imagen donde tiene las dos variedades de plantas y cómo fue la cruza. De aquí obtuvo el resultado de su cruza. Pero de aquí les voy a hablar sobre el segundo experimento. El segundo experimento, Mendel indicó a los primeros individuos, los llamó generación de progenitores, a los descendientes F1 y a los descendientes al cruzarse le llamó F2. Dice que el hecho de autofecundarse la planta de guisantes que habían nacido de las semillas lisas se obtuvieron semillas rugosas implicaba que las plantas podrían tener información hereditaria para las características. Si ella no se manifestaba, debe ser otra información lisa, era dominante. Mendel le llamó el carácter dominante, y a los que no se manifestaba el carácter recesivo, lo cual le explicaré en esta tablita. En esta tablita habla sobre, pues como bien se puede observar, sobre el tipo de semilla. El semilla tipo amarilla, la verde, y aquí está y esta vienen siendo las lisas, como se los dije ahí, y estas son las rugosas, que estas vienen siendo las recesivas. ¿Por qué recesivas? Porque casi ningún progenitor no saca la descendencia, sino que el gen más dominante que siempre se le caracterizó a él en las guisantes fue el carácter liso y en amarillo, de las cuales él tuvo 4 tipos de semillas: la lisa amarilla, la lisa verde, la rugosa amarilla y la rugosa verde, por lo cual se observan más lisa amarilla y lisa verde, que son los dominantes. Dice que los miembros de parejas alelíticas diferentes se distribuyen o combinan de formación independiente, que se forman los gametos de un heterocigoto para las características correspondientes. La autogamia. Les voy a hablar un poco sobre la autogamia. ¿Qué es la autogamia? La autogamia son plantas alógamas que su estructura es de autofecundación, los cuales se le llaman plantas hermafroditas. ¿Qué es eso? Que tienen la hembra y el macho en la misma flor. Aquí se los mostraré.
como aquí en el pistilo y en los estambres sale la polinización y se muestra aquí en el granito de polen, y ahí pasas durante el pistilo y ahí mismo lo, lo toma para de ahí de ahí sale el fruto de ese proceso de autofecundación que tiene solamente las plantas autógamas. La alogamia es la polinización indirecta o cruza del grano de polen va al pistilo de otra flor distinta. ¿Qué quiere decir? Que como se observa en la imagen tenemos las dos flores, ya que del pistilo saca, de aquí contiene el polen, y ahí ocurre la polinización, ahí se miran los granitos de polen que van hacia la otra planta, y como dice que es una cruza, es polinización indirecta o cruza, que una planta poliniza a otra, que lo lleva a distancia, ya sea esto ocurre por viento, por movimiento de nosotros los humanos, de un implemento, etcétera. Pero lo que conlleva más es por el viento, porque está corre viento y va moviendo las plantas para que se que se fecunden unas con otras. Y esto viene siendo como en el caso de las monoicas, que es como la planta de maíz tiene hembra y macho igual que, no igual, pero que el proceso de autogamia. Pero este de monoicas es que tiene el sexo, lo tienen el sexo lo tiene en diferentes partes. Por ejemplo, el maíz lo tiene en la espiga, y la hembra lo tiene en el jilote donde se va a dar a cabo la mazorca. Ese proceso ocurre igual, es como la alogamia. La genética de poblaciones, cuyo objetivo es descubrir la variación y distribución de la frecuencia alelítica para explicar los fenómenos evolutivos que definen la población. Este viene siendo el tema de genética de población, lo cual que conlleva a la selección natural y deriva genética y flujo genético. Conforman este tema de genética de población. La selección natural es mediante el cual ciertas características de un individuo es más probable que la supervivencia y la reproducción sea más probable. Esto quiere decir que no ocupa mucho, ocupa más bien un cuidado como se le da a cualquier otro tipo de variabilidad. Esto quiere decir, se lo voy a explicar como lo miramos con los escarabajos, que los escarabajos tienen a cabo que había unos escarabajos que tenían la tonalidad de los ojos marrones y los otros escarabajos lo tenían la tonalidad verde. Quiere decir que los depredadores se van a llevar más a cabo por la tonalidad de los escarabajos de los ojos verdes, ya que casi no son muy comunes, y va a ser como esa raza no va a tener una supervivencia a como la color marrón. En la genética de población también está el de mutación, que es el ADN o el material hereditario de los seres vivos. El ADN o los organismos influyen en su comportamiento y fisiología, y por lo cual la mutación se puede decir que es mala, porque la descendencia que vaya saliendo se va a ir como eliminando, como en el caso de la tonalidad de los ojos, cambian los rasgos, los aspectos físicos, y no se podría llevar un control. También voy a hablar sobre los nucleótidos, que
es lo que contiene para que sea, todas las bases que tiene para que sea un nucleótido. Contiene un grupo fosfato, como lo puede ver ahí, un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Es base nitrogenada porque tiene casi, son puros nitrógenos lo que se lleva a cabo, y es la base que conlleva el azúcar y el grupo fosfato. Aquí está el fosfato, la doble hélice de ANA, que es el ADN, es un compuesto por cadenas antiparalelas constituidas por un nucleótido que puede y se unen entre dos en la base nitrogenada, como se muestra en la imagen, que viene siendo que se unen entre las cadenas, se entrelazan para formar la cadena del ADN. Es el grupo fosfato, que es el azúcar, es la amarillita esta que va dando vueltas, y para que se una esa cadena, muchas tienen adenina, timina, citosina y guanina. Por ejemplo, aquí está adenina con timina, aquí está guanina con citosina, timina con adenina, y así sucesivamente van a ir formando, se entrelazan entre dos, son 4 grupos, que es adenina, timina, citosina y guanina. De esas 4 hacen 2 pares, de los cuales no solamente tiene que ser timina o adenina, citosina o guanina, o ya sea guanina, citosina y adenina y timina. Y si por ejemplo si hay adenina y guanina, ahí se pierde la cadena y no se lleva a cabo la función de el ADN en ese caso. También les voy a hablar un poco sobre un ejercicio que llevamos a cabo para llevar a cabo la generación de segregación, y los números que intervienen en el carácter ya viene siendo es forma para calcular la homocigosis de una semilla. Como bien lo pueden notar, son 6 generaciones de segregación más 4 los caracteres, que son 4. Ahí se vienen multiplicando. Por ejemplo, la primera segregación, 4 menos 1 entre 4, y se multiplica por 100, te da un resultado, y así sucesivamente lo tienes que hacer 4 por 2, 4 por 3, hasta que sean el número de segregaciones. Se dice que para calcular la homocigosis, ¿qué quiere decir? Eso ya viene siendo como la generación de la semilla que tú estás llevando a cabo. Para que una semilla salga al mercado, la semilla tiene que, tú tienes que llevar año con año para ser mejorada. No, al ser la cruza, no sé, de un año para otro sale el híbrido, se puede decir, o variedad. Tiene que ser, como sale en el ejercicio, tiene que ser entre más sea el punto mayor de germinación, más probabilidad va a tener de salir al mercado y que tenga una compra hacia el agricultor o casa comercial que lo va a distribuir. También miramos el proceso de transcripción del mensaje genético, que es el ARN y el ADN. Como se puede observar en esta imagen, el proceso de transcripción, que lleva como le dije, adenina con timina, timina con adenina, guanina con citosina. Estos 4 forman el ADN. Para el ARN cambia porque ya lleva, en vez de como le estaba explicando, en vez del ADN, que son 4, aquí viene siendo 5, que es adenina, timina. Aquí es uracilo, adenina, guanina con citosina, adenina con timina, uracilo con adenina, y así se forma el ARN, como está el transcripción. Y aquí viene dando para sacar el grupo que viene siendo la letra, se ocupa, por ejemplo,
es adenina, timina con guanina. Uracilo, por ejemplo, uracilo es adenina, primera letra adenina con uracilo y con guanina, que viene siendo aquí. Se hace un grupo de tres a los cuales se les llama tripletes. Es la combinación de tres bases de la secuencia que se denomina un codón, que son estas tres. De ahí se forma un grupo polipeptídico, lo cual se lleva a cabo en ese proceso. Y pues por mi parte sería todo. Que tenga un buen día. Gracias.